¿cierto? Usando el condensador de desacoplamiento. Y lo que vamos a ver ahora es el amplificador de colector común, del cual decíamos que se dispone la entrada en la base y la salida en el emisor, quedando el colector como terminal común. No sé si puedo dibujar con el mouse mientras se me conecta la tablet. Ahí está, ya entró. Bastante lentas esta tabletita. Ya, ahora sí, ya llegué. Entonces, la entrada decíamos por base, la salida por emisor. El esquema que había presentado para ello era este. Entonces, entrada por base, salida por emisor. Quedando el colector como terminal común. Es posible que esta resistencia de colector aparezca un poquito como que, bueno, no sé, alguien decía como bocina de avión, que está ahí, pero no tiene ninguna utilidad. Bueno, en realidad la resistencia de colector está para dotarle al transistor de el punto de trabajo, pero en términos ya del amplificador no aparece. Vean que si hacemos la obtención del circuito de corriente alterna, para ese circuito, decíamos, debemos anular las fuentes de corriente continua. Entonces, anular VCC significa cortocircuitarla, de manera que ese nodo, el nodo donde aparece VCC, quedaría a tierra. Por lo tanto, R1 y R2 quedan en paralelo, ¿cierto? Entonces, en corriente alterna, que ya sabemos lo que significa, ¿no? Con corriente alterna estamos simbolizando señal pequeña y baja frecuencia. Entonces, para ello, decíamos, debemos cortocircuitar, anular las fuentes de corriente continua y todos los condensadores externos también los cortocircuitamos. En nuestro caso, bueno, no hay condensadores, entonces simplemente R1 y R2 quedan en paralelo a esa resistencia, la habíamos denominado RBD. Aquí está la base del transistor, ¿cierto? La base del transistor, que voy a dibujarla aquí con todo y él. Pero voy a volcar el transistor, ¿ya? Voy a poner el colector abajo
con su resistencia RC, pero que ahora está conectada a tierra, ¿cierto? Porque VCC se anuló y ese nodo se ha vuelto tierra. Entonces, esta RC termina en el nodo común. Del lado del emisor tengo RE, ¿cierto? RE. Y esta RE también está conectada a tierra. Y sobre ella evalúo el voltaje de salida. ¿De acuerdo? La entrada está aquí, en la base. Ahora, para poder trabajar con el transistor, hemos adoptado para él, en las condiciones de pequeña señal y baja frecuencia, un modelo simplificado con solamente dos elementos, ¿sí? Entonces, en lugar del transistor, voy a poner su modelo equivalente, el modelo matemático que le hemos asignado para poder hacer un cálculo rápido y fácil. Este modelo sustituye al transistor uniendo el par de terminales base emisor por RP. Entonces, si aquí tengo base y aquí tengo emisor, entre las dos está RP. ¿Cierto? Y del emisor al colector pongo la fuente de corriente entonces aquí está el colector. Completaremos ahora con los elementos externos. En el colector, la resistencia RC, que es lo que tengo acá. Y en emisor tengo RE. ¿Estamos bien? La referencia para la fuente de corriente es IB. IB se evalúa como la corriente que va de la base hacia el emisor. Esta corriente es IB. Y la fuente produce una corriente beta F por IB. ¿No? Decía que la resistencia de colector queda fuera de foco porque quedó en serie con una fuente de corriente, entonces el interés nuestro está ahora aquí, en el voltaje del emisor, ¿cierto? Entonces, lo que sucede en la resistencia de colector es totalmente indiferente a la salida.
Evaluemos entonces la ganancia en voltaje. Ganancia en voltaje es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces, el método que hemos elegido para ese cálculo es ir desde la salida hacia la entrada. Expreso el voltaje de salida por las variables que tengo más cerca. En este caso, fíjense que en el nodo emisor tengo dos corrientes que entran al nodo. Por la izquierda viene la corriente IB y de abajo para arriba la corriente de la fuente, que es beta por IB. Lo que significa que esas dos corrientes se unen en el nodo emisor y tienen que salir. La única vía para que esta suma de corrientes salga es la resistencia de emisor. Entonces por aquí circula una corriente igual a la suma de IB con beta por IB. O sea, puedo factorizar aquí IB y escribirla de esta manera, ¿cierto? Entonces, viendo de ese punto de vista, el voltaje de salida no es más que el producto resistencia, que es RE, por la corriente, que es 1 más beta IB. ¿No? Como la corriente va de arriba para abajo, polariza más menos, coincide con nuestra referencia, es positivo ese voltaje. Ahora lo que me queda es relacionar esta corriente IB con BI. El método que vamos a adoptar para esa relación, ¿no? Para encontrar la relación BI con IB, se sale un poquito del esquema que habíamos utilizado con el amplificador emisor común. ¿Por qué? Porque esta resistencia RPi, fíjense que está uniendo la entrada con la salida, ¿cierto? Entonces hay un efecto de retroalimentación ahí. RPi está vinculando entrada y salida. Por lo tanto, puedo usar esa resistencia como el vínculo entre BO y BI. ¿No? Fíjense que la corriente IB es la que fluye de la entrada hacia la salida, entonces puedo expresar la corriente IB por ley de Ohm. IB es, por el sentido que tiene, BI menos BO, ¿cierto? Diferencia de potencial dividido entre resistencia. Entonces ahora podría sustituir esto en la ecuación anterior. ¿Sí? Llevo 2 a 1. En lugar de IB de la ecuación 1, pongo BI menos BO sobre DP. Entonces me queda BO igual a RE más beta
VI menos VO sobre R. ¿Sí? Pero mi interés no es dejar esto así, ¿no? Vean que a un lado tengo VO, al otro lado también. Me quedaría despejar VO. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para despejar VO? Pasaré este RP a multiplicar. Entonces voy a tener RP multiplicado por VO y del miembro de la derecha paso el término que tiene VO. Va a ir con signo positivo porque aquí está el negativo. Entonces me queda a la izquierda RP por VO y del lado derecho más 1 más beta RE también por VO, quedando a la derecha solo este término. ¿Sí? Y ahora ya puedo despejar VO. Factorizo en el lado izquierdo VO y paso todo el segundo factor a dividir. Entonces ya tengo VO, que había sido 1 más beta de RE sobre RP más 1 más beta RE. Todo eso por VI. Bueno, entonces ya tengo la expresión de VO, que está en función de VI, y nada más me queda dividir eso entre VI para tener la ganancia en voltaje. Voy a pasar a la otra página. Y aquí despejo o simplemente uso esto. ¿Sí? Como ya tengo la expresión de VO, la divido entre VI, pero al dividir entre VI se va a cancelar este VI que aparece en el numerador y la ganancia quedará como el factor que tiene ahí. Aquí hay algo particular en esta relación, ¿sí? 1 más beta F por RE aparece en el numerador y también en el denominador. Nada más que en el denominador está ese mismo término añadido a RP. ¿Cierto? O sea que necesariamente, no importa cuánto valgan RE, beta F y RP, el denominador es más grande que el numerador. Como todos son positivos, no hay posibilidad de que ocurra lo contrario. El denominador es mayor que el numerador. Por lo tanto, este cociente va a ser menor que 1. Lo que significa que este amplificador no tiene ganancia en voltaje. ¿Sí? La ganancia en voltaje es menor que 1, por lo tanto,
la señal de salida va a ser más pequeña que la señal de entrada. Ahora, ¿cuánto más pequeña será? Decíamos que Rpi es casi del mismo orden que las resistencias de colector y emisor, que andan por debajo de 1 kiloohmio. Entonces, Rpi y Re son casi del mismo tamaño. Sin embargo, en el denominador, vean que Re está multiplicado por 1 más beta, y beta es grande. Entonces, casi siempre 1 más beta F por Re es bastante más grande que Rpi. Como 100 veces más grande, ¿cierto? Lo que va a hacer que el cociente, si bien es menor que 1, se le acerca mucho a 1. ¿No? Entonces sabemos que Rpi es del orden de Re. Y además es mucho más grande que 1. Entonces la ganancia en voltaje, si bien es menor que 1, está muy cerca del 1. Se obtienen ganancias en voltaje del orden de 0,99, 0,98. Pero no quita que sea menor que 1. ¿Sí? O sea que el voltaje de salida es casi igual al voltaje de entrada, un poquitito más pequeño, 1%, 2% menos. ¿Sí? Pero ganancia en voltaje no tenemos. El amplificador colector común suele denominarse, por esta razón, amplificador seguidor de emisor, porque en el emisor tenemos un voltaje casi igual al de la entrada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces el voltaje en el emisor, el voltaje de salida, es casi igual al de la entrada en base. No hay ganancia. Obviamente eso podría hacerme pensar que no sirve este amplificador. Sin embargo, su utilidad radica en observar cuánto puede ganar en corriente, que ahí sí tendremos un valor bastante apreciable, ¿no? Decíamos del amplificador en general que a veces podría ocurrir que la ganancia en voltaje sea pequeña o menor a 1, como en este caso, pero la ganancia en corriente va a compensar aquello de manera que el producto, que es la ganancia en potencia, sea mayor que 1. Bueno, entonces gana nada en voltaje, pero sí gana en corriente. Podemos encontrar su ganancia en corriente, ya sabemos cómo. Primero encontraremos las resistencias de entrada y salida.
La resistencia de entrada no tiene mayor dificultad, ¿sí? Es la misma que del amplificador emisor común. ¿Cierto? La entrada por base es lo mismo en emisor común que en colector común. Entonces, esta resistencia de entrada ya no tiene razón para hacer nuevamente el cálculo. ¿Cierto? Ya hicimos esto, entonces RI ya lo conocemos. ¿Sí? Habíamos hecho este cálculo y hemos también valorado un poco de qué magnitud se está hablando aquí. Estamos hablando de un valor muy próximo al valor de RBB. RBB anda por los 10 kiloohmios más o menos, es lo típico. Entonces, resistencia de entrada en este amplificador es bastante grande. Especulemos más con ello, vamos a calcular la de salida, que ahí sí tenemos que hacer alguna artimaña. No, la resistencia de salida es la resistencia equivalente de Thevenin vista desde el terminal de salida. Ese es el concepto. Para evaluar la resistencia equivalente de Thevenin, lo que se hace es anular fuentes independientes y observar la resistencia. ¿Sí? Entonces, Thevenin dice que debemos anular fuentes independientes. ¿Sí? Tengo que anular las fuentes independientes y observar la resistencia que queda desde la salida. Entonces me hago cargo de este circuito equivalente, ¿sí? Y desde la salida veo la resistencia, pero tengo que anular fuentes independientes. Esta fuentecita de corriente no es independiente. La independiente es BI. Esa es la que tengo que anular, ¿sí? Entonces, anulando esa fuente, como es de voltaje, la anulo por cortocircuito. Eso anula también a RBB. Pone el terminal de base a tierra.
Entonces nuestro circuito que estaba así, debemos modificarlo con la condición esta de anular fuentes independientes. Entonces, como es una fuente de voltaje, la anulo por cortocircuito. Y ahora el terminal de base está a tierra. ¿Sí? ¿Cómo quedó el circuito entonces? Solamente tengo aquí E de pi de la rama esta fuente de corriente con resistencia RC. Puedo inclusive obviar la resistencia, no lo voy a hacer para que no vayan a confundirse. Tengo que señalar cuál es la referencia para la corriente. Esta es IB y aquí tengo beta F por IB. Bueno, entonces la técnica de aplicación del teorema de Thevenin para el cálculo de la resistencia equivalente, cuando se encuentra en el circuito fuentes dependientes, sugiere que se obtenga el valor de esa resistencia por relación de Ohm. Es decir, vamos a asumir que se conecta entre los terminales de interés, en este caso en la salida, una fuente, ¿no? Una supuesta fuente, en algunos textos la llaman fuente fantasma, ¿ya? No tiene nada que ver con Halloween eso, pero la llaman fantasma porque es una fuente que no existe, pero que de ella queremos ver qué corriente produce. Y relacionando el voltaje con la corriente tenemos la resistencia. ¿Sí? Entonces sugiere para el cálculo de la resistencia de Thevenin, cuando hay fuentes dependientes, el asumir que aquí tenemos conectada una fuente de voltaje Bx. Esa fuente produce una corriente Ix. Entonces, lo que dice el teorema o la ley de Ohm es que la resistencia, que es la que yo quiero encontrar, esta RO, es la relación voltaje-intensidad en la fuente. Bueno, entonces lo que voy a hacer es plantear ecuaciones de mallas, de nodos, lo que sea necesario, con el fin de encontrar esa relación, voltaje de X con corriente Ix. ¿No?
un circuito de un solo nodo, bueno, un nodo de referencia que es 0 y un nodo superior. Entonces puedo hacer suma de corrientes en ese nodo. ¿Sí? Voy a empezar por la izquierda. Entra al nodo la corriente IB. Todo lo que entra lo voy a poner positivo. También entra beta F por IB. Entra IX. Y entra una corriente que viene por la resistencia RE. ¿Entra o sale? Puedo decir que sale, ¿no? ¿Cierto? Como Bx es positivo, esa corriente sale y es igual al voltaje dividido entre la resistencia. ¿Qué voltaje? Bx, resistencia RE. Y esa suma tiene que ser 0. Ah, perdón, no es positivo, ¿no? Sino negativo porque sale. Las que entran están positivas, la que sale negativa. Ahora aquí tengo una ecuación en la que me interesa IX, BX, pero apareció una variable más que es IB. ¿Cierto? Pero puedo relacionar IB a través de la ley de Ohm. Como el voltaje de X está aplicado a todo el nodo, también se tiene que cumplir la ley de Ohm sobre la resistencia RP. Entonces veo que IB es voltaje Bx sobre resistencia RP. Pero esa corriente, si Bx es positivo, debería ir para abajo, de arriba para abajo. Sin embargo, está referida como en el otro sentido, y por lo tanto, para manifestar eso, le voy a poner signo menos por delante. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, sustituyo IB, que acabo de expresar, en la anterior ecuación. Puedo factorizar IB, tengo 1 más beta, ¿sí? 1 más beta por IB, pero en lugar de IB voy a poner menos Bx sobre RP. Más IX y menos Bx sobre RP. ¿De acuerdo? Tengo dos términos que tienen Bx, los voy a dejar en un lado, y X lo voy a poner en el otro lado. Entonces, en el lado derecho están los Bx, que ahora son positivos. Puedo factorizar Bx. Creo que no hace falta el paréntesis. Ahora sí. Ya tengo IX relacionado con BX. ¿Sí? Eso es lo que quería. Entonces, haciendo ese cociente, encuentro RO.
18. Ahora sí. Entonces, RO que es Bx sobre Ix había sido 1 sobre 1 más beta sobre Rpi, puedo poner al revés. Más 1 sobre Re. ¿Para qué hago eso? Para poner de manifiesto que RO es el paralelo de Re con Rpi dividido 1 más beta. ¿Cierto? Decíamos Rpi es casi del mismo tamaño que Re normalmente. Pero aquí tengo Rpi dividido entre 1 más beta, ¿no? Si serían exactamente iguales las dos, Rpi y Re, el paralelo sería la mitad, pero Rpi está dividido entre 1 más beta, lo que la hace muy pequeña. ¿Sí? Porque beta es 100 o a veces más. Entonces, si Rpi es 1000, lo mismo que Re, 1000 dividido 100 me da 10, y 10 en paralelo con 1000 tiende más al valor menor, es decir, a menos de 10. ¿Ya? Significa que RO es muy pequeño. Suele ser RO aproximadamente 10 ohmios, a veces menos. Bien, entonces tengo en el amplificador una resistencia de entrada muy grande, del orden de 10.000 ohmios, y una resistencia de salida muy pequeña, del orden de 10 ohmios. Por lo tanto, la ganancia en corriente ¿no? La ganancia en corriente va a ser grande, porque es RI dividido RO por AB. Como AB es un poquito menos de 1, RI es muy grande, RO muy pequeño, entonces la ganancia en corriente va a ser notablemente grande. ¿No? De manera que vamos a tener ganancia en potencia. Otra particularidad de este amplificador relacionado con el de emisor común, en el de emisor común habíamos visto que la señal se invierte, que hay un giro en 180 grados respecto a la señal de entrada. En este no hay esa inversión. El voltaje de salida está
en fase con el voltaje de entrada, ¿sí? Por eso es que la ganancia en voltaje es positiva. En el de emisor común, la ganancia en voltaje era negativa, indicando ese giro de 180 grados. ¿Cierto? Entonces, particularidades de este amplificador, podemos señalar esas, ¿no? No invierte, tiene ganancia en voltaje menor a 1, casi 1, pero ganancia en corriente muy apreciable, porque su resistencia de entrada es grande, bastante más grande que la de salida. Podemos hacer un ejemplo con números. Bien, entonces, para no hacerlo muy largo, voy a poner ya los valores de corriente alterna del transistor, ¿sí? Ya conocemos R, pi y beta F, entonces podemos ir directamente al cálculo. Calculamos ganancia en voltaje. Habíamos encontrado que es 1 más beta por RE sobre R pi más lo mismo. 1 más beta RE. Entonces, en números, eso es 1 más 100, 101 por RE mil, ¿cierto? Dividido R pi, que es 800 más 101 por 1000. ¿Cuánto es eso? $0.99, ¿cierto? 0.99. Vean que con valores más o menos típicos
en este tipo de configuraciones, la ganancia en voltaje es menor que 1, pero casi es 1. Apenas 1% se escapa del 1. Para calcular ganancia en corriente necesito saber resistencia de entrada. La resistencia, decíamos, es RBB en paralelo con RP más 1 más beta RE. Calcularemos RBB. RBB es el paralelo R1, R2. Como son iguales, es la mitad, ¿sí? 20K. El otro término ya lo hemos calculado en el anterior cálculo. Sería 101.800. Y ahora el paralelo de 20.000 con 101.000. ¿Ya terminaron? 16.700 mensajes. $16.7 kilo ohms. Ahora vayamos a RO. RO encontramos que es el paralelo de RE con RP dividido 1 más beta. ¿Sí? RE 1000, RP es 800 dividido 101, ¿no? 800 dividido 101. Y eso en paralelo con MIDI. Me da prácticamente lo mismo que el cociente S. 7.86 puntos. Entonces la ganancia en corriente, que es RI dividido RO por AD, sería 16.700 dividido 7.86 por 0.99.
Eso me da 2100. No tiene unidades, ¿cierto? Relación corriente-corriente solamente. Entonces, efectivamente, tenemos una gran ganancia en corriente. Por lo tanto, una enorme ganancia en potencia. Sería 2103 por 0,99, ¿no? ¿Cuánto es eso? $2082 me sale. Eso expresado en decibeles sería el logaritmo multiplicado por 10, ¿cierto? Eso es 33 decibeles. Bien. ¿Tienen alguna duda? Podemos seguir. Hemos visto emisor común, hemos visto colector común. Vamos a ver ahora base común. Acabo de perderlo. Aquí está. Bien, ¿qué significa base común? Que ahora la base es común tanto a la entrada como a la salida. Voy a usar este mismo, no me sirve. Bueno, no queda más que dibujarlo. Decíamos, el amplificador base común tiene el terminal de base como terminal común para entrada y salida. La entrada se la toma en el emisor y la salida en el colector. Ahora, para lograr este efecto con el circuito que hemos estado trabajando, este circuito polarizado en base con divisor de voltaje,
Ese es nuestro circuito básico, ¿no? Circuito de polarización. Entonces, si quiero que la base quede como terminal común, tengo que ponerla a tierra. Pero no puedo ponerla directamente porque daño totalmente el circuito de polarización. Entonces, ahí es donde entra el condensador. Habíamos visto el efecto que tiene el condensador en corriente continua y en corriente alterna. ¿No? Lo que queremos es que la base en corriente continua se vea conectada a R1 y R2. Pero en corriente alterna queremos que quede a tierra. Fácil, ¿no? Le ponemos un condensador de la base a tierra. ¿Sí? Con eso, para la corriente alterna, el terminal de base va a quedar a tierra porque el condensador estará calculado de manera que su impedancia sea bastante pequeña, casi cero. Si la impedancia es cero, resistencia cero, quiere decir cortocircuito. La entrada decíamos por emisor, entonces aquí es donde voy a presentar DI. Y la salida en el colector. Bien, entonces este es mi circuito. Ahora lo voy a volver a dibujar, pero con las condiciones de señal pequeña y baja frecuencia. Es decir, anulando la fuente de voltaje de corriente continua y cortocircuitando el condensador externo que puse. ¿No? Para pequeña señal, baja frecuencia, anulamos la fuente de corriente continua, la ponemos a tierra, el condensador también lo cortocircuitamos, entonces ese cortocircuito hace que R1 y R2 ya no figuren en el circuito, ¿cierto? Porque la base está a tierra, R1 también está conectado en su otro extremo a tierra porque se anuló BCC, ¿cierto? R1 queda este terminal a tierra y este otro también. R2 tiene la base a tierra y este terminal también. Entonces ya no figuran ni R1 ni R2. El transistor entonces quedó a tierra. Su base, ¿no? La base a tierra. Perdón, esto no lleva flecha. El emisor tiene conectado RE. Y el colector RC. En la entrada que está en el emisor tengo BI y la salida la evalúo sobre el colector.
Bien, ese es mi circuito para corriente alterna, pero además, con el afán de simplificar el cálculo, lo que hacíamos era reemplazar al transistor por el modelito simplificado de corriente alterna, ¿cierto? E de pi y beta F en lugar del transistor. ¿Cómo lo voy a poner? El modelo tiene entre emisor y base E de pi. Me voy a dibujar primero lo externo. Aquí está el emisor. En nuestro modelo unimos emisor con base a través de E de pi. Como la base está a tierra, E de pi a tierra. El otro elemento, la fuente dependiente, une emisor con colector. Aquí está el emisor, voy a llegar hasta el colector con la fuente de corriente. El sentido de la corriente de esa fuente es de colector hacia emisor. Así. Y en el colector tengo externa la resistencia RC. Entonces la entrada está aquí y la salida en la resistencia de colector, ¿cierto? Nuestro modelo tiene una fuente controlada, ¿cierto? Beta F por IB. IB es la corriente que va de la base hacia el emisor. ¿Dónde está la base? La base está a tierra, ¿cierto? Esta es la base. Entonces la corriente de referencia va de la base hacia el emisor, en este sentido, de abajo para arriba. Esa es nuestra referencia para la fuente dependiente. Con este circuito voy a trabajar ahora para encontrar ganancia en voltaje, resistencia de entrada y de salida. ¿Tengo tiempo? Sí tengo. Ya sabemos la técnica. Estoy poniendo ronco. ¿Cuál es la técnica que hemos empleado? Ir de la salida hacia la entrada. Entonces voy a escribir BO como primera medida en función de quién la está produciendo. BO es el voltaje sobre RC. ¿De dónde nace? De la corriente de esta fuente. Pero esa fuente tiene el sentido antihorario. O sea que por RC pasa de abajo para arriba. Polariza más, menos, ¿no? Más por donde entra, menos por donde sale. Como se opone a la referencia que tengo de BO, tengo que escribir BO con signo menos. RC por beta y B. ¿Cierto? Y ahora me voy al circuito que le antecede para encontrar la relación de IB con BI. Eso está fácil, ¿no?
porque VI es el voltaje aplicado a RE, sin embargo, como está en paralelo con RP, es el mismo en los dos, lo que significa que IB es VI dividido RP. ¿Sí? Pero otra vez tengo el tema del sentido de la corriente. La corriente va de abajo para arriba, es decir, que polariza más abajo, menos arriba. Como ese menos es el que debo tomar para la referencia de VI, y están contrarios, pongo menos acá. Y por último ya puedo encontrar la relación de VO con VI, sustituyendo IB de la última expresión en la anterior. VO es menos RC beta F, y en lugar de IB pongo menos VI RP. Menos por menos da más. ¿Cierto? Y por último, lo que me interesa, que es la ganancia en voltaje de VO sobre VI. Como ya tengo la expresión de VO, la divido entre VI, eso va a cancelar al VI que aparece ahí. Entonces, esto no es más que RC por beta F sobre RP. Una expresión familiar, ¿no? Ya la conocemos. Apareció en el amplificador emisor común. El amplificador emisor común tenía una ganancia expresada exactamente por esto, pero con signo menos. Entonces la diferencia sería esa. El amplificador de base común tiene la misma ganancia que el de emisor común, pero no invierte. ¿Sí? ¿Qué decíamos de esa ganancia? Que es bastante grande, del orden de beta F o un poco más a veces. O sea, gana 100 o a veces un poco más de 100 en voltaje. ¿Qué pasará en corriente? Para eso debemos encontrar resistencia de entrada y de salida. Bueno, la resistencia de entrada creo que no está difícil, nada más tengo que mirar desde el terminal de entrada. Por ahí. ¿Qué resistencia veo? RE en paralelo con RP. ¿Cierto? Pareciera así. Sin embargo, tengo la fuente de corriente, ¿no? Si no estaría esa fuente, sería simplemente RE por paralelo con RP. Pero la fuente está introduciendo corriente al nodo, y esa corriente se va a sumar con IB y toda va a pasar por RE. Entonces RE aparece multiplicado por 1 más beta. ¿Cierto? O sea que el RI es el paralelo de RP con 1 más beta RE. Lo que hace que la resistencia de entrada sea mucho más cercana a RP. ¿Cierto? RP y RE son casi del mismo tamaño, pero multiplicado por 100 el término de la derecha es mucho más grande.
el paralelo siempre tiende al valor menor. Calculemos ahora RO. RO es la resistencia que veo desde la salida. No, nos habíamos tenido que crear una fuente fantasma en el anterior circuito, ¿sí? Aquí tal vez no sea necesario, fíjense por qué. Porque si tengo que anular la fuente independiente, que es BI, anularla significa cortocircuitar. Entonces, cortocircuito eso, ¿sí? BI igual a 0, lo que hace que se cortocircuite también RPI, haciendo que ya no circule corriente y por lo tanto IB sea 0. Si el voltaje es 0, la corriente es 0. Entonces 0 de corriente IB. La fuente es dependiente de IB. Si IB es 0, esta también es 0. Corriente 0 quiere decir circuito abierto. Entonces, desde la salida yo veo solo EDC porque aquí se abrió, ¿sí? Entonces, si solo veo EDC, ese es el valor de la resistencia de salida. Bien. Entonces tengo que la resistencia de entrada es casi RPI, la de salida es prácticamente RC, y como son casi del mismo tamaño, la ganancia en corriente va a ser interesante, ¿no? Casi del mismo tamaño que la ganancia en voltaje. Bien. Ya estamos sobre la hora. Suspendemos nuestra clase. El día lunes vamos a hacer ya solamente ejercicios. Nos prepararemos para el examen, que es el viernes. Listo, una consultita. ¿No se podría mandar el práctico? Sí, estoy ya terminándolo. Les voy a pasar hoy día. Ya, es un práctico con problemas de todos los temas que entran al examen. El diodo, el transistor y estos amplificadores básicos, ¿no?, de un solo transistor. Bueno, entonces el día lunes nos vemos. Este fin de semana les paso el práctico. Si no lo hago hoy, lo haré mañana. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Cuídense.